Hola, hola, un saludo a todos los que están con nosotros hoy. Hoy es un día como raro, ¿no? Sí, grabamos esto viernes 8 de agosto después del 7 de agosto festivo. Desubicados a la lata. Miren no sabe esa qué día es vaina. Noticia. Quedan 365 días. No, ya 364. 44. Y si usted lo ve el sábado, 363. Y si lo ve el domingo, 362. Y así. Y contando. Los que así están poco a llegando poco. tarde a este podcast, es decir, en el tiempo, los que no llegan tarde recordarán que Luzma contaba las semanas. ¿Te acordás? Ya era por semana. Ay, ya es por días. Ya es por días. Vos Claro. decías, faltan tantas semanas. Oiga, faltan ¿y dónde 100. están los pollos? ¿Qué Te fue? pidieron permiso a vos para Pidieron- tomarse todo el puente. Para tomarse todo el puente compensatorio. Y no, No, esos son como la de Jefe Lindo. Eso es el jefe lindo, dame el día Libre. libre, te quiero. Los pollos ahí están como quedando regular. Pero bueno, nuestros temas del día, como siempre, venimos a tratar de resumirle, hacerle análisis para que tratemos de entender todos mejor los 3 temas más importantes de la semana. Sin embargo, al principio, vale hablar de la marcha. ¿Alguno de ustedes estuvo en la marcha? No, estuvimos fue en el desfile de carros. La marcha de carros antiguos en Medellín, que Esos es carros son muy es un preciosos. evento maravilloso. Muy y eso bonito, muy bien coincidía, organizado. oye, coincidía. Era al mismo tiempo, claro. Al mismo tiempo, la marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe con ¿y cómo estuvo los carros? ¿Mucha gente? Mucha gente con este desprendible que el colombiano entregó el jueves con la guía, porque era un desfile de más de 360 carros y la gente viendo. Es el desfile que Más más masivo. calles cierra en el país. Y que O más sea, que gente más trae. grande, con más recorrido que cualquier otro desfile, que el 20 de julio, que el Y 7 de esos carros agosto. son espectaculares. Sí, es son decir, a los carros que les gusta. 1910, uno de los más viejos, 1914, no, hermoso. Ambulancias, todo. fúnebres. Hay que decir que además es un evento del colombiano. O sea, Claro, ese evento claro. nació en el colombiano. Hoy hay un museo de los carros El Museo de antiguos. Transporte. Y ese museo organiza ya ese desfile, pero nació Bueno, aquí. entonces le puso competencia a eso la marcha en favor del expresidente Álvaro Uribe, que vale decir, recordemos que a él lo condenan el viernes, hoy hace 8 días, lo condenan a 12 años de prisión y en poco tiempo, entre el viernes y el jueves, se convoca esta marcha y a mí de verdad me sorprendió lo multitudinaria que fue. En Medellín vimos unos drones, un dron recorría más de 1 kilómetro, pues no era la gente tumultada en el kilómetro, pero sí había... Se habla más de 50.000 personas en Medellín. Exactamente, sí. Y la gente toda como con mucha sensibilidad hacia lo que estaba ocurriendo, en Bogotá también, pero lo curioso... En Cali también. Y en Cali, como en 25 ciudades. Sí, acá era previsible pues el apoyo, ¿cierto? Sí. Que es un bastión del centro democrático y del uribismo, pero en otras ciudades sorprendió. Sobre todo en Bogotá, que se llenó la Plaza de Bolívar. Llovía, la gente luego se dispersó cuando la lluvia, me contaba alguien que estaba allá, la lluvia ya fue inclemente, entonces toda la gente se dispersó rápidamente, pero se llenó la Plaza de Bolívar y ahí viene el cuento, que el presidente Gustavo Petro y el petrismo en general esperaron hasta como por la noche. Ellos saben cómo funcionan las redes. Entonces no reaccionaron automáticamente, o yo no sé si entre que estaban en Leticia o entre que ayer era día festivo y no tenían que trabajar las bodegas, entonces no habían hecho la tarea de poner la contra para tratar de relativizar la marcha, que de verdad fue muy masiva. Entonces el presidente Gustavo Petro hizo como 2 o 3 trinos muy antipáticos, porque yo creo que no le corresponde a un presidente de la República. Primero, porque no era en contra de él, sino que era a favor de otra persona. Claro, lo que pasa es que dos cosas hay ahí. El expresidente Álvaro Uribe Vélez está condenado en primera instancia, pero lo que demuestra esta marcha es que hay mucha gente que apoya no solo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino al proyecto político que él representa, que es completamente contrario al de Gustavo Petro, y por eso es que se alborotan ellos y pero empiezan yo no a creo trinar. que ni siquiera sea del todo contrario. Yo creo que hay mucha gente que pudo haber salido sin ser partidaria política. Ah, sí, claro. Es personas que consideran que hay una injusticia, también es posible pensarlo. Pero entonces el presidente Petro se dedicó a las fake news, a las falsas noticias, porque primero quiso presentar, podemos ver,
dos momentos de la Plaza de Bolívar para decir no se llenó. Entonces la presentó una medio vacía y la llena que estaban presentando muchos medios, incluso El Tiempo, muchos medios la presentaron así. Pero ¿qué pasó? Alguien decía, es que la primera foto es mientras la gente llegaba, no se había acabado de llenar y por eso se ve una comparativa de momentos diferentes. Claro. Pero es muy interesante también como de parte y parte cuando también son las marchas a favor del gobierno, del otro lado también se mira cómo encuadrar bien el plano para decir si se llenó o no se llenó. Mucha gente. Sí, es como un termómetro muy importante ver esa foto panorámica de la Plaza de Bolívar. Sí, lo que es extraño es que sea un presidente de la República el que se meta en esa contienda y que se meta a poner fake news, pues porque una cosa es un tuitero o alguien, un activista de un partido, pero otra cosa es el presidente de la República. Porque puso el video, puso un video de 2016, pues que además yo lo busqué, además es del Tiempo de 2016 en Montería, y una marcha en la que le preguntan a un costeño pues de Montería, hay una fila, es que hay una fila de personas. ¿Cuánto le están dando? 15 barras, 20 barras, en fin. Hombre, ¿qué le dieron? ¿Cuánto le dieron? 15.000. ¿La plata que sacó? Hombre, ¿qué le dieron? 10.000. 10.000. Pero es un video de 2016, de 9 años, y él lo publica, y eso tiene una repercusión porque en esos shorts de YouTube empiezan a multiplicarlo, así está pagando para las marchas. A decir él, porque ya el ministro de Trabajo lo había salido a pelear contra una empresa que supuestamente le estaba obligando a la gente a ir a la marcha, entonces el presidente lo que hace es validar ese rumor, pero con un video falso, viejo. Es decir, es que ¿qué hace el presidente de la República desestimando la expresión de la gente? Así no sean los que él quiere. Es que no puede ser. Eso es una censura. Es decir, porque cuando uno está en el poder, una cosa es un ciudadano cualquiera, un activista cualquiera. Pero cuando uno está en el poder tiene una responsabilidad muy grande de respetar a la oposición y a la expresión popular. Entonces le queda muy mal estas fake news, estas mentiras al presidente. Y hay una frase también que desacredita la expresión que a todas luces pues es respetable de los que salieron a marchar, y dice que no hay pensamientos, solo instintos, cuando se refiere a los marchantes. Él siempre ha dicho eso de los que son contrarios a él, que supuestamente no piensan ni son críticos. Y salir a marchar... Que los inteligentes son los que siguen a Petro y los brutos son los que no lo siguen. Exactamente. Y esta estrategia que salió, como decía Luzma, tarde, en la noche del jueves 7 de agosto, me hizo recordar que la semana pasada, en una de estas alocuciones que él ha dado en contra de los medios de comunicación, dice que por eso él tiene una red de comunicación en redes sociales. Claro, invitó a los influenciadores a la Casa de Nariño, que para que le repliquen, que los activistas le ayuden a contarle al país todo lo bueno que le está haciendo. Entonces los activistas... Tuvo un lapsus ahí, pues tuvo dos. El primero no dice al principio alocuciones, sino que dice alocaciones. Y el otro lapsus ahí el martes, hablando de los activistas, dice activistas que nos van a ayudar vendiendo estos datos. Y después dice la palabra vender. No nos van a vender, nos van a ayudar a compartir la información. Lo traicionó el subconsciente. Ese lapsus freudiano ahí presente, claro. Bueno, mejor dicho, esta era nuestra introducción. Los pollos nos hacen falta, vuelvan pollos, no sé si van a tener trabajo la próxima vez. Están que lleguen. tirando charco hasta el lunes. Como Juan Diego, no. Les recomiendo que cada sábado compren el periódico El Colombiano para que vean las cascadas que presenta Juan Diego. Los paseos de Juan Diego, Exacto. se llama Mejor esa los sección. charcos, porque la cascada puede interpretarse mal, las cascadas es otra cosa. Sí. Oiga, y a esta altura de la semana, con Festivo de por medio, se nos ha olvidado qué pasó al principio de la semana. El gran escándalo del principio de la semana fueron los chats entre Dey Vázquez y Nicolás Petro, hijo del presidente Petro. Dey Vázquez, su ex esposa, unos chats en los que se reveló, de los mismos que habían sacado muchas cosas, que se había revelado, esos mismos chats habían mostrado cómo Nicolás Petro se había robado, se había quedado con plata de Guardaba platas en maletas en el apartamento. Y se quedaba él mismo con platas de la campaña. De esos mismos chats, entonces Vicky Dávila, la candidata presidencial, sacó otros nuevos que eran unas conversaciones en las que se demostraba entre Dey Vázquez y Nicolás Petro que el presidente Gustavo Petro en el entonces de los chats estaba como candidato presidencial, pues
había tenido unos extravíos en Cartagena, unos extravíos parecidos a los que ha denunciado Álvaro Leiva que ocurrían en París, y ahora Álvaro Leiva dice... Unos bacanales, y un desorden. Exactamente, en plena campaña donde había trago, al parecer mujeres, prostitución. De la vida alegre, dicen. Sí, uno no sabe si sí, pero de prostitución. De la vida alegre o de la vida triste. Me hizo recordar que por esa época fue que apareció el video del congresista que fue concejal de Medellín, que apareció... Sí, Alex Flores. Alex Flores, que apareció allá, que peleó con un policía, sí, claro, en un hotel. Que estaba en una situación lamentable. Exactamente, pues, claro. Por esa misma época. Pero entonces, Nicolás Rivera, desde Bogotá, nos acompaña, el periodista que conoce estos intríngulis de Gustavo Petro. Cuéntenos un poco qué es lo que dicen los chats. Luz María, son en total 6 chats que corresponden a un periodo entre 2021 y 2022, pre-campaña presidencial, campaña presidencial, en la que finalmente ganó Gustavo Petro, y los chats hablan puntualmente de consumo excesivo de licor por parte del entonces candidato, ausencias injustificadas en la campaña que se atribuían a supuestas intoxicaciones y, como ustedes los mencionaban, también, al parecer, personas que ejercían la prostitución entrando a hoteles donde se hospedaba el candidato y otras personas cercanas, como su jefe de campaña, Armando Benedetti, hoy ministro. Estos chats corresponden a la conversación entre Daisuris Vázquez y Nicolás Petro en periodos distintos, pero nosotros investigamos a fondo lo que la candidata Vicky Ávila reveló como pantallazos de 6 episodios diferentes. Uno en puntual, que es relevante decirlo, que en El Colombiano lo revelamos, corresponde a febrero de 2022 en un evento de campaña en Cartagena y en municipios aledaños a Cartagena. Allí el candidato Petro se quedó en un hotel y en la conversación entre Daisuris y Nicolás se habla de mujeres de la calle que, según Daisuris, abro comillas, y las viejas están ahí, deben estar drogándose y toda vaina, se ve que son mujeres de la calle. En ese fragmento, Nicolás le responde a su entonces pareja que efectivamente él cree que un personaje que es relevante y que le invitamos a la gente que lea la edición dominical del Colombiano, donde revelaremos detalles de este personaje, que es William Castellanos, un coronel que apoyaba la seguridad de Gustavo Petro, era al parecer la persona que conseguía a las mujeres que ejercían la prostitución. ¿Qué sucede? Que estos episodios relacionados con presunto consumo de alcohol, con desapariciones, se había hablado en campaña, era un rumor a voces en los pasillos de la Casa de Nariño, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hace varios meses habíamos hablado con una fuente del episodio de Cartagena que por protección no había permitido que reveláramos detalles de ese día. Al conocerse lo que reveló Vicky Ávila, nosotros contamos y profundizamos lo que sucedió en uno de esos días, según contrastamos con 2 personas que trabajaban en ese hotel del centro histórico de Cartagena. Nicolás, que me acuerdo, en los chats, precisamente, Dave Vázquez le dice a Nicolás Petro, oye, ¿y por qué no lo llevaron al Radisson si allá había pasado lo mismo la vez pasada y allá no nos pusieron no problema? Es decir, como que este hotel les fastidió un poquito, porque entiendo fue más estricto con el ingreso de las personas, claro. Más estricto, y luego Petro estaba en una condición aparentemente tan difícil que no se quería ir, como siempre. Es decir, él empieza y no sabe cuándo termina. Y no tenían reserva para la noche siguiente. Entonces le pidieron al hotel. Sí, ampliar un día le más, pidieron al hotel, oiga, déjelo quedar un poquito más. Nosotros pagamos, le pagamos a los clientes así que son tengan las buenas reserva. Fiestas, uno no sabe cuándo acabar. Y entonces le dicen, no señores, que no podemos porque aquí hay unas personas que tienen una reservación. Entonces es ahí por eso se produce el chat, porque tienen que sacarlo, no está en condiciones de ser sacado, porque además daría un espectáculo. Yo no me imagino cómo fue el operativo ahí para que nadie lo viera. Bueno, esos hoteles del centro histórico son un poquito boutique, entonces son poquitas personas. Menos mal no estaba en el Radisson que lo tuvieran que sacar, porque de pronto mucha gente se hubiera dado cuenta.
Pero por eso se produce esta historia que, como nos cuenta Nicolás, fue él estuvo el 25 de febrero y nosotros en El Colombiano recogimos... De 2023. Pero el 25 de febrero de 2022, 25 de febrero recogimos el evento que él hizo en Cartagena, donde se vio muy alegre, hablando de amores y de cosas. Allá precisamente estaba como muy entonado y muy encarretado. Luzma, pero eso, lo que decía Juan Diego, es primero que muestra ese talante de que uno no para la fiesta. Por eso se pierde 2 y 3 días y nadie sabe dónde estaba. Y es que se le alarga la fiesta, que es en lo que decimos en la calle un mal borracho. Y en ese día puntual al que ustedes hacen referencia de febrero de 2022, el problema se presentó con la administración de ese hotel porque, según el chat, Nicolás Petro dice, comillas, qué cagada toda esta vaina. Y Day Vázquez le responde, ¿por qué el coronel deja entrar a todas esas viejas? Nicolás Petro le responde, no sé, yo creo que él se las consigue. Day Vázquez responde, obvio. Nosotros hablamos, como les digo, con las personas del hotel. Nos contaron que no estaba permitido el ingreso de mujeres, pero que finalmente, al parecer, el personal de seguridad propició el ingreso de estas mujeres a la habitación. Y, abro comillas, la fuente dice, a la habitación se le tuvo que hacer una limpieza profunda y hubo un problema porque se dieron cuenta del ingreso de las mujeres. La política del hotel era 0 acompañantes. Nosotros, insisto, habíamos hablado con esa persona hace mucho tiempo. Es decir, nosotros sabíamos de los hechos y cuando vemos el chat no solamente lo ratificamos también con Day Vázquez, le preguntamos si esos chats eran verdaderos, dijo que sí, y además sabíamos del episodio del hotel previamente y esto nos permitió armar mejor la película. Pero usted mencionó al coronel William Castellanos, del cual estamos trabajando una historia, porque es que no habíamos tenido en el radar mucho a este coronel, y este coronel trabajó incluso en la alcaldía de Bogotá con Gustavo Petro. O sea, lleva ya varios que además con él. Es importante por lo siguiente, porque él es su hermano es el dueño de un centro nocturno que se llama La Piscina. En Bogotá, famosísimo. Era dueño, famosísimo, y en La Piscina es un centro pues de prostitución, y el hermano del coronel, y entonces que ahora digan en estos chats que el coronel es el que le consigue las chicas. Cuadra todo. Fíjese, y al coronel lo iban a mandar, cuando llegaron al gobierno, es tanto el afecto o la cercanía, que el presidente Gustavo Petro, cuando llega a la presidencia, lo iba a mandar de cónsul en Australia. Y ya habían hecho los papeles y demás, pero me dicen a mí que su esposa, Verónica Alcocer, se opuso con pies y manos, que no iban a mandar, seguramente ya sabiendo que era un premio a algo, y se opuso, y finalmente, a pesar de que habían hecho inicialmente los trámites en la Cancillería para mandarlo, finalmente se abortó ese nombramiento. O puede que evitando un premio o sabiendo que este era el que le guardaba la espalda al presidente. También, ¿cómo lo vas a mandar lejos? ¿Cómo lo vas a sacar? Incluso Luz María se contempló nombrarlo como director de la DNI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia. También un cargo súper importante. Efectivamente, y hace parte del círculo cercano del presidente Petro desde tiempos de la alcaldía, coordinó su seguridad, su operación del día a día y, como lo revelaremos, jugó un papel importante para permitir el ingreso de algunas personas cuestionadas desde tiempos de la campaña 2022. Sí, y también fue el que recibió la plata del papá Pitufo, los 500 millones, es decir, es un personaje que orbita en la vida de Gustavo Petro. Como en la vida de los claros oscuros del presidente Petro. Exactamente. Bueno, este episodio me hizo acordar, bueno, vale decir que El Colombiano también ratificó otro de los episodios, ¿no, Nicolás? No solamente el del 25 de febrero, sino uno anterior, en octubre, creo, del 2021, en donde también, mejor dicho, Gustavo Petro, cuando va a Cartagena, tenía grandes eventos, y los grandes eventos los condimentaba con allá fue donde se peló la rodilla, ¿no? Ah, en Cartagena también. Una caída de borracho. Es que uno borracho se cae muy fácil. Y no le permite, y una raspón no le permite ir cumplir sus compromisos. Eso se volvió meme, ¿no? Oiga, es que no, me acordé viendo todo esto, que es que Petro nos dejó plantados a nosotros. Nosotros habíamos preparado el debate de candidatos, nos habían todos confirmado. Por la mañana, esto era como a las 3 de la tarde, 4 o 5. Él confirmó. Confirmó por la mañana, a las 12 del día que ya iban.
Cuando a alguna hora de la tarde nos llama Armando Benedetti y nos dice, no, es que no le dejaron aterrizar el avión en el aeropuerto La Herrera. Y yo dije, no, esto es más cuento, pero no llegó, no sabemos en medio de qué juerga estaba nuestro debate y por eso no llegó. Bueno, esto parece episódico, parece una anécdota, pero no es una anécdota. Es que el presidente de la República, desde antes de ser presidente, durante la campaña, ya estaba teniendo estos comportamientos que cada vez se acentúan más. Nosotros recordamos en la campaña, cuando fue elegido, ya él fue elegido, pero todavía no era presidente, lo habían invitado más de 900 alcaldes para darles un saludo. Los dejó esperando 8 horas, nunca llegó. En Bogotá, nunca llegó. Todos se habían ido hasta Bogotá a saludarlo. El presidente nunca llegó. De la Casa de Nariño empezaron las mentiras. Dijeron que estaba en Caño Cristales tomándose unas fotos y nosotros en El Colombiano investigamos y llegamos a la conclusión, con documentos, con trinos, con fotos, que no estaba en Caño Cristales. Es decir, ese comportamiento del presidente que a lo largo del tiempo hemos venido cuestionando, criticando en este programa, no es normal, no es parte de la vida privada. Una persona que tiene problemas de algún tipo de adicción, sea la que sea, pues difícilmente está en su sano juicio, en sus cabales, para dirigir un país. Si usted nos está viendo en redes sociales, un video cortico donde se anuncia este programa, síganos en YouTube para que se entere de todo lo que pasa en el gobierno nacional, en Antioquia, en Medellín. Periódico El Colombiano o Videos El Colombiano en YouTube. Se suscribe, activa la campanita. También nos encuentra como Periódico El Colombiano en X, Instagram y Facebook. Y además, ¿a dónde nos pueden ver? ¿En dónde? En el Canal 1 a las 8 de la noche los sábados. Nos fue bien en el anterior capítulo. ¿Cuánta gente nos vio? Como 430,000. Eso es como muchos estadios juntos. María, impresionante. Eso más que a Messi. Exactamente. Vamos a empezar a cobrar el Prime. La pregunta es, ¿cuánto fue el rating de Sábados Felices, nuestro programa competencia hasta ahora, cuando estaba el Mocho Sánchez, el hombre caimán y Mandíbula? ¿Cuánto? Yo creo que por ahí 350. Sí, Yo había creo que menos televisores. No, pero bueno, muchas gracias por la sintonía, ya sea por nuestros canales, ya sea por el Canal 1. Gracias a los que nos escriben, a los que se suscriben, a los que comparten este programa, a los que nos dan su dolarito, sus 4,000 pesos. Oiga, qué belleza eso. Sí. La gente aportándole ahí al periodismo independiente. Muchas gracias, síganos aportando. Y por aquí me escribe la editora de redes del periódico, Ana María Plata, que está por allá. Me dice, también que nos sigan en TikTok porque hemos subido mucho. TikTok, me hablaron Instagram, bien de TikTok. Unos jóvenes me dijeron, no, ese TikTok de ustedes es buenísimo. Me dijo ayer precisamente una joven. Bueno, entonces, ahí estamos con ustedes. Nuestro segundo tema es el tema, es que el problema del escándalo de la es que no tiene nombre, es que teníamos que haberle puesto el escándalo del agua de los niños de La Guajira o el escándalo de los niños, algo para que pegue. Pero bueno, porque es muy grave. La Corte se fue cuando dice que el gobierno sabía que se estaban comprando a los congresistas. Sí, es que no solamente es muy grave, sino que esta semana pasaron varias cosas. La primera y más escandalosa es que resulta que hay un señor que se llama Olmedo López, que todo el mundo conoce, que era el director de la UNGRED, de la unidad de riesgos, y él era el que repartía la plata, los 2 billones de pesos que les dieron para repartir. Y el señor Olmedo López le dijo a la justicia, yo le voy a contar todo. Y empezó a darle nombres, que el señor Velasco, que el señor Bonilla, que el señor marque funcionarios, altos funcionarios. Y resulta que la fiscalía le tiene que dar un principio de oportunidad porque así es como funciona la justicia, el sistema judicial, y de pronto la fiscalía lleva el caso a la juez y la juez le dice, esto está muy mal hecho. Es decir, se pifió la fiscalía en la única tarea que tenía que hacer. Ya van 2 veces. Y la segunda vez, claro. Es la segunda vez. Entonces, hay que decirle a la gente, los principios de oportunidad, ¿qué quiere decir? Que yo le doy un beneficio al imputado
para que me dé información. Para que él sapee. Exacto, para que me dé más información. ¿Qué pasó? Que la fiscalía no lo hizo bien y entonces el imputado no dio información. El problema es que era algo vital. muy fácil, era sustentar porque era importante. ¿Cómo no va a ser? Hasta nosotros lo podemos hacer. Claro. Señora juez, estos son altos funcionarios del gobierno, estuvieron implicados en venta, en compra de congresistas. Pues, o no sé si es que es una cosa más complicada que esa, pero no es la primera vez que le pasa a la fiscalía con este caso. Se le escapó Carlos Ramón González, que fue director nacional de inteligencia, que fue el jefe el director del DAPRE al lado de Gustavo Petro, mano derecha. Se le escapó también César Manrique, que es otro funcionario que desde la alcaldía de Bogotá viene trabajando con Gustavo Petro, estaba en la función pública aquí en la presidencia, también se le escapó a pesar de que están involucrados, no sabemos dónde están, fuera del país. No apeló la negación del preacuerdo, un primer preacuerdo y la fiscalía no lo apeló. Sustentó mal este principio de oportunidad y en un caso que para muchos es anormal, pero para mí no tanto, le cerró la puerta a las confesiones de Sandra Ortiz. Para mí no es tan anormal lo de Sandra Ortiz porque me parece una testigo un poco extraña, que era la consejera de regiones. Pero sus que ella testimonios, llevaba la plata al Tequendama, claro, ¿no? pero sus testimonios siempre son como acomodados a qué, entonces esa me genera un poco más de sospecha a mí, pero Nicolás Rivera, usted que es el hombre de las galletas allá en el tema de la unidad de riesgos, cuéntenos los hechos, qué fue lo que pasó, porque esta semana pasaron varias cosas, no solamente lo del principio de oportunidad de Olmedo López, sino que la Corte Suprema, en vista de que la Fiscalía está como ahí medio lenta, la Corte Suprema sobre dos temas le informó a la Fiscalía. Así es, Luz María, y empecemos por eso último que usted menciona, porque en El Colombiano revelamos la matriz de colaboración, tanto que reveló Olmedo López en la Fiscalía, como los detalles del testimonio de un nombre clave para que la gente recuerde, que es la funcionaria Benavides, María Alejandra Benavides, del Ministerio de Hacienda, ex colaboradora del ex ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Entonces, contemos un detalle de ella, contemos un detalle de María Alejandra Benavides. María Alejandra Benavides no tenía por qué estar en estos hechos. Ella era simplemente la asistente de una funcionaria que era como la secretaria privada o la asistente del Congreso del ministro Bonilla de Hacienda. Pero entonces esta persona quedó embarazada, tuvo que salir de licencia, entonces María Alejandra Benavides la tuvo que reemplazar. No sabe uno si es por estas circunstancias, que es ella la que se ha dado en contar hechos, y ese es el único caso que la Fiscalía como que sí estuviera haciendo bien, porque a Benavides ya sí le dieron el principio de oportunidad. Tiene todos los chats, no borró nada, y ahí ella habla directamente con el ministro Bonilla y le dice, nos vamos a reunir con los congresistas para que le aprueben los cupos de endeudamiento, ¿qué hacemos? Y el ministro siempre le dice, siga adelante, hágalo así, siempre le tira línea. Y además, en esta semana misma, declaró frente a la Corte Suprema de Justicia, en la sala de instrucción de la Corte, que le pidió a la Fiscalía indagar sobre unos nombres que ya se habían mencionado como presuntos determinadores en todo este entramado de corrupción, pero al parecer Benavides aportó detalles nuevos respecto a quiénes. Además de los que ya ustedes nombraron, Olmedo López y César Manrique, hay otros exministros flamantes del petrismo que están mencionados en la declaración de Benavides. Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, el exministro y hoy candidato presidencial Mauricio Liscano, y un funcionario muy cercano a la ex canciller Saravia, que es Jaime Ramírez Cobo, que fue uno de los que más tuvo interacción con Benavides en ese intercambio de presunta compra de congresistas para aprobar las reformas al Congreso, y otro escándalo relacionado con movilización de dinero para altos funcionarios. Es relevante esta instancia de la Corte, porque son funcionarios que han salido varios por diferentes razones, pero que los une el elemento común de que Benavides dice que fueron claves para determinar cómo se movieron presuntamente cómo se movieron esos dineros relacionados con la UNGRD, que no solo fue con el tema de los carrotanques, es importante recordarlo. Claro, porque vale la pena contar ese episodio. Hay dos episodios por los cuales están enredados altos funcionarios. Uno es el de los carrotanques de La Guajira, que era para llevar agua. El otro es para el crédito, para la unidad de crédito público del Congreso, que necesitaban
que el Congreso aprobara que el gobierno se endeudara. Como el presidente Gustavo Petro siempre está buscando más y más plata, más y más liquidez, no sabe uno para qué, entonces necesitaba que esta unidad de crédito público le permitiera endeudarse más. Y para eso tenían, según lo que dice Benavides, pues terminaron comprando a los congresistas, y quienes participaban de parte del gobierno eran, como usted dijo, que me llamó la atención, la novedad en todo esto es que aparece Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, que no había aparecido, y la ministra Gloria Inés Ramírez, que había quedado un poquito de lado, aunque también Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, aparece como el gran orquestador y articulador. Esto vale la pena decirlo, esto es exactamente lo mismo o si se quiere más grave que la GIS política, porque son unos ministros dándole porque le daban los contratos de la unidad de riesgos, porque como en la unidad de, ¿por qué en la unidad de riesgos? Porque en la unidad de riesgos contrata sin filtro. Contrata y ahí mismo de manera directa. Y además los tiempos de la contratación coinciden con los tiempos del debate de este permiso para endeudarse. Nico. Y Luz María, hablemos de los problemas del proceso, que eso también esta semana generó escándalo, porque hay dos grandes problemas, y usted mencionó uno relacionado con la Fiscalía. Nosotros conocimos cómo por parte de la Fiscalía se han cometido errores en argumentación para solicitar el principio de oportunidad de Olmedo López, que le garantizaba, como ustedes lo explicaban, beneficios penales y delataba a otras personas, pero la Fiscalía cometió, según el juez explicó, errores graves respecto a la tecnicidad jurídica. Y el segundo gran error tiene que ver con que fuentes del proceso nos dijeron que es inexplicable cómo la demora por parte de las autoridades, en este caso de la Fiscalía, frente al llamado a los exministros que acabamos de mencionar. El proceso se ha demorado muchísimo, en particular con Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y ahora los nombres que mencionamos de Jaramillo, Lizcano y Ramírez. Hablábamos de que Carlos Ramón está fugado, César Manrique también. Un tercer personaje, el señor Jaime Ramírez Cobos, tampoco está en el país. Que era la mano derecha de Laura Sarabia cuando Laura Sarabia era la directora del DAPRE, era la que mandaba en la Casa de Nariño. Una de sus manos derechas era Jaime Ramírez. Efectivamente, el enlace de presidencia con el Congreso, el articulador en terreno de coordinar cómo entre las diferentes carteras se hablaba de que si el giro ya se dio, que si el detalle de la reunión, cómo fue el proceso y demás, y esta persona también está por fuera del país. Esto es una vergüenza, es decir, todo el equipo del presidente Gustavo Petro estaba confabulando un engranaje de corrupción con el dinero de la unidad de riesgos, que no hay nada más importante en este país en tiempos de cambio climático. Es decir, el presidente no puede estar hablando de cambio climático y estar feriando la plata de la unidad de riesgos. No puede estar hablando de los niños de Gaza o de los niños de La Guajira y estar feriando a políticos la plata con la que se les iba a llevar agua a La Guajira. Más ha hecho este influenciador MrBeast, ¿no? Eso te iba a decir, Luzma. La semana pasada el influenciador MrBeast, que es un estadounidense muy famoso, que nosotros no conocemos porque no habla a nosotros sino a nuestros hijos, hizo un pozo en La Guajira que beneficia a más de 1,000 personas. Hizo una perforación de pozo profundo, instalación de filtros y sistemas de almacenamiento, construcción de tanques en diferentes puntos para que las personas no caminen largas distancias, entregó bidones y utensilios para almacenar y transportar el agua. Este señor lo hizo en muy poco tiempo, en una semana estuvo en La Guajira y lo hizo. Ya había estado en África donde hizo como 80 pozos, todo el mundo dijo, ¿cómo puede ser que la ONU no haga nada y este señor MrBeast saque de su pecunio y arme todo ese montón de pozos? No solamente él, lo que pasa es que él, porque es influenciador, nos dimos cuenta él creó más. Una red. Pero el grupo Argos hizo un trabajo, les dio 270 viviendas recientemente, una cosa muy bonita, muy espectacular, viviendas autosostenibles que pueden recoger el agua, es una cosa espectacular, también lo están haciendo, mientras el gobierno de Gustavo Petro se gasta la plata del agua de los niños comprando congresistas. Oiga, y esta semana me llamó mucho la atención que Petro hizo su alocución el martes por la noche. Fue una alocución ya como de balance de gobierno, pero me llamó la atención primero
que ya no hizo Consejo de Ministros. Como yo no sé si porque la última vez habíamos dicho y se había dicho que solamente había hablado él el 98%. ¿Tú viste el dato esa vez? Sí, el día que empató la locución con el Consejo de Ministros y que en el Consejo de Ministros habló. Entonces, los ministros eran como 140 convidados. Minutos de 150, algo así. Como convidados de piedra. Entonces, de pronto decidió pues que de pronto alguno. Y eso de la locución y el Consejo de Ministros ha venido en una suerte de evolución. Recordemos que empezó en febrero con la reality. Con la Casa Estudio. Sí, que fue tremendo, pues. Y después fue evolucionando, unos no llegaban, unos no llevaban la tarea. Él decía cuando que no habían Rojas hecho la tarea. tarde, le dijo, Rojas, vea, llegando tarde acá. De educación. Y lo último fue que les dijo a todos traidores. Es decir, que todos los ministros eran unos traidores, que no servían para nada. Yo no sé si fue él o fue Benedetti y Sade que le dijeron, no, mejor que no haya ministros porque usted daña todo su alocución. Usted no habla. Usted no resiste tener a alguien al frente y decirle que es un bruto, como nos ha dicho, ¿no? Pero bueno. Entonces, oiga, estos días lo escuchaba y parecía, y pensaba en esto de el mansplaining, ¿no? Que Petro es la figura perfecta de eso, el hombre que sabe todo, sabe cómo decirle a todo el mundo todo, y hagan así. Pero sabe todo y ahí vamos, porque en esa locución cometió una cantidad de errores, es decir, él habla y él necesita esa locución. Decíamos esta semana en el editorial que le pusimos 3 años de soledad, porque era su balance de gobierno, pero a él le gusta es hablar, a él le gusta es estar en redes sociales. Enamorado de su discurso. No solamente enamorado, es que hay una cosa, es que hay gente que se siente cómoda es hablando y diciendo, no soporta que nadie lo interpele, no entiende que la política no es trinar, sino es negociar, conversar, pero la manera como él se expresa de sus ministros en el Consejo de Ministros y la manera como le dedica todo el día a trinar, pues indica que es un hombre muy solo, un gobernante absolutamente solitario. Pero bueno, yendo al Consejo de Ministros y justo por lo que decías del mansplaining, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Para no caer como lo de Francia. Exactamente. Bueno, eso. Entonces, Gustavo Petro cree que sabe de todo y le cogieron una cantidad de gazapos en esa locución increíbles. Uno de ellos, pues es muy técnico, pero es que me pareció interesante. Dijo Gustavo Petro que si Colombia exporta todo su carbón, la humanidad se extinguiría. Es decir, en ese estilo apocalíptico que le gusta a él, ¿no? Oigámoslo. Si el carbón de Colombia sale todo al mercado mundial, muere la humanidad por calentamiento global y crisis climática. Y si se hace con Venezuela todas sus reservas de petróleo, es decir, si Venezuela y Colombia, la Gran Colombia, venden todo lo que tienen de reservas de petróleo y de carbón, no hay ni venezolanos, ni venezolanas, ni colombianas en el mundo, ni nadie en el mundo. Y entonces le empezaron los expertos, porque estos sí han salido expertos hasta por debajo de las piedras. No, y en X, pues yo no sé a qué hora almuerzan. Hay expertos de todos a toda hora. Son insoportables también. Pero no insoportables porque me parece bien que pongan en cintura, porque la técnica y la ciencia es lo único que nos salvará. Y entonces dicen que ni siquiera Colombia tiene el 1% de la producción de carbón del planeta, que todas nuestras reservas juntas para los siguientes 30 años no equivalen ni a la producción de un año de la China. Entonces, que él sobredimensione el papel del carbón nuestro, y todo lo dice porque uno de sus logros, vamos también a salpicar con los logros, uno de los logros que él presenta es que está acabando con el carbón y con la economía extractivista, con los hidrocarburos. Entonces él muestra que mire la bajada de la producción del carbón, que de paso nos representa menos ingresos a los colombianos, que vea cómo ha bajado el petróleo, el feliz, nos representa menos ingresos. Y yo me preguntaba viéndolo, y yo decía, ve, y Gustavo Petro sigue andando en camionetas de las que gastan mucha gasolina, sigue utilizando aviones, aunque sea que compre carros eléctricos, que compre carro eléctrico. Es decir, pero uno no puede estar diciendo que hay que acabar la gasolina y sigue siendo un consumidor compulsivo de ella, ¿no? Nico, ustedes tenían algunos otros puntos en los que habían encontrado gazapos del presidente en su alocución de balance de los 3 años. Sí, Luz María, pero les quiero contar un detalle de color no menor.
que creo que no se ha conocido. Esta locución fue pregrabada, estaba programada para que se emitiera el lunes 4 de agosto, y nosotros conocimos por fuentes del Palacio que pues finalmente el lunes ocurrieron varias cosas y no se dio, y el Consejo de Ministros se canceló, fue privado, se programó para el día siguiente. Entre otras cosas, el lunes Petro se reunió con todos los influenciadores, muchos de ellos contratados, otros no, para decirles que por favor le ayudaran a hacer propaganda, y por ahí salió una influenciadora toda furiosa diciendo que cómo así, que ya no, que a qué la llamaban a que se convirtiera en una propagandista. Sí, Laura se llama. Laura Camila Vargas. Sí, ella dijo que estuvo allá, que esperó 8 horas, el presidente se demoró 8 horas en llegar, y que ella iba a preguntarle al presidente qué hacía con un tipo, dice ella, impresentable como Alfredo Sade en el gobierno, y que prácticamente lo que les dijo Alfredo Sade mientras esperaban esas 8 horas es que su sueño era que el presidente Gustavo Petro se reeligiera 20 años más, a lo Bukele. A lo Bukele, que además Alfredo Sade dice eso porque yo creo que un personaje como él nunca tendrá posibilidad de estar en el poder, solamente lo tiene en este momento cuando Gustavo Petro ya llegó como a un grupo muy degradado, por decirlo de alguna manera, y entonces Alfredo Sade es la única posibilidad de estar ahí en el poder, por eso él necesita que... Le quedan 364 días de poder a Sade también. Sí, sí, exactamente. Después de eso va a ser un ignoto. Sí, claro. Pero bueno, Nico, te interrumpimos tu cuento, entonces continúa. Lo anecdótico de que fuera pregrabada es porque nosotros supimos que asesores cercanos a comunicaciones del Palacio le recomendaron al presidente hacer la locución pregrabada para evitar descaches, entre comillas, porque pues finalmente sucedieron, como los que sucedió en una locución anterior, que no sé si recuerdan que hay joyas, muchas, pero una, por ejemplo, de que el presidente dice 50 más 1, 49. Entonces, en ese momento grabaron la locución, intentaban como controlar y medir, a pesar de que el presidente es ingobernable en el tema de las comunicaciones, y hicieron esta locución que consiste básicamente en... Control de daños, como siempre Nico, ha sido, ¿no? Pero les quedó regular la edición, que control de daños. Control de daños, como para decir, evitemos los gazapos de este en vivo. Exactamente. Y sí, ahí tiene problemas, digamos, de forma, pero digamos que la propuesta fue concentrémonos, entre comillas, en 2 grandes frentes que son educación y salud. Ya voy a abordar los 2 frentes que son importantes, encontrar las inconsistencias del presidente, porque me parece importante, pero esto ya es propio pues, de mi análisis, que el presidente intentó posar muchas veces como un estadista, intentó mostrar cifras y la cosa, pero le ganaba, digamos, el apasionamiento diciendo frases pues del calibre, mencionando que por ejemplo, el expresidente Duque no dejó nada en el nido de la perra, por poner un ejemplo literal de las referencias a las que acudía mientras supuestamente hablaba cómo su gobierno pues mejoraba el tema de educación y de salud. Dijo, acabó hasta con el nido de la perra. Y entonces él dijo, ahí me van a regañar por utilizar estas expresiones, sí. Pero Nico, es que me parece importante sí que mencionemos esos 2 temas, pero yendo al control de daños o a la edición que hicieron, pues parece que quienes iban a editar, si esto fue pregrabado, no se dieron cuenta que cometieron pues varios errores, que decimos del carbón, aunque esos son pues como adrede, a veces les interesa hacer esos errores, pero hay otro que sí es de cultura general, que el presidente Petro dijo que como Bolívar había dicho que Bogotá era la Atenas suramericana. Lamentablemente se está quedando Bogotá en lo que más debería desarrollar, más que el metro incluso, que es su sistema de educación pública, porque es lo único que puede salvar a Bogotá. Y entonces, y además era la Atenas suramericana, dijo Bolívar, y aún no lo es. Eso no lo dijo Bolívar. Eso no lo dijo Bolívar, eso lo dijo un periodista, creo que un señor Cané, argentino, que vino a Colombia en el siglo XIX y le pareció fantástico Bogotá, que porque había gente muy ilustrada, muy todo. Entonces dijo, pues fue un decir, es decir. Y eso lo reeditaron hace como 20 años en una Pero Petro por atribuirle todo a Bolívar. Es decir, esa obsesión de Petro con Bolívar es increíble. Leticia dijo que se había muerto por estar deshidratado, que le faltó un vaso de agua con sal a Bolívar, en Santa Marta. No. Bueno, Nico, entonces vamos como al balance, porque de todas formas es importante desde el punto de vista ya serio como mirar los datos que el presidente Petro dio sobre educación y salud. Exactamente. En el tema de educación,
el Departamento Nacional de Planeación, no quiero ser muy técnico con esto, pero es importante como el presidente elige decir ciertas palabras a no otras, y cuando uno periodísticamente lo contrasta, pues no es lo que resulta ser. ¿Por qué? Porque el gobierno habla, por un lado, el DNP, de que han conseguido 190.000 nuevos estudiantes durante el actual gobierno, pero el Ministerio de Educación, en cabeza de Daniel Rojas, y el presidente dicen que son nuevos cupos. Esos conceptos no son equivalentes, técnicamente hablando, y sobre eso varios congresistas le han llamado la atención al presidente, al gobierno, y significa, digamos, un tecnicismo sobre el cual el presidente saca pecho, porque los expertos del gobierno salen a decir que realmente ha sido una promesa de campaña cumplida, pero en el papel realmente, como ha dicho Katy Jubinado, la promesa quedó incumplida, porque no es lo mismo, y los invitamos a leer, por ejemplo, los artículos de Camilo Costa sobre este tema de educación, no es lo mismo decir nuevos estudiantes a nuevos cupos, porque en la promesa de campaña se hablaba de 500.000 nuevos cupos en las universidades públicas, y la meta pues ha sido irrisoria comparado con esas cifras que ellos ponen. Porque para explicarle un poquito a la gente, es como en un semestre de una universidad entran 60 estudiantes al primer semestre, luego entran otros 60 a ese mismo primer semestre, el siguiente semestre, entonces ahí cuentan ellos 120. No cuenta, es decir, si fueran nuevos cupos tendrían que ser que entran 120. En cada semestre. Si se aumentó Si lo a doblan. 120, ¿cierto? Pero 120, que porque un semestre entran estos 60 y otros, es una cifra completamente distinta, que implica que es una manipulación de las cifras permanente de parte del gobierno. Mire, hay un gráfico en donde habla de la tasa histórica de cobertura bruta de educación superior. Entonces creció como 2 punticos, pero la manera como presentan el gráfico es como si se hubiera duplicado en la administración de Gustavo Petro. Y los números son pequeños, Sí. las barras grandes. Es decir, eso claro. Estadísticamente no se puede mostrar así porque es una manipulación evidente de las cifras. Es una mentira. Entonces, no solamente a veces recortan cosas, sino la manera como dibujan las cifras, quieren generar un impacto que no es real. Es decir, como realmente la ejecución es tan pobre, realmente el fuerte de Gustavo Petro no es ser eficiente ni eficaz en la administración pública, sino el verbo. Entonces él aprovecha, y por eso le gustan tanto las alocuciones, porque entonces él muestra la gráfica y dice, no, es que más niños han dejado de morir por desnutrición en nuestro gobierno. Entonces muestra el pedacito de la tabla, que lo podemos ver, muestra el pedacito que lo muestra en su gobierno, pero no muestra que desde hace 20 años el tema viene en picada, y cuando hay una tendencia, pues también podría pasar que él lo suba, pero sería muy absurdo que él lo suba. Y además la desnutrición de los niños no se acaba de un día para otro, y él dice que es gracias a los equipos de salud en terreno, cuando esos equipos se apenas se están instalando. Él arma un cuentazo para tratar, y por eso necesita, decía alguien, secuestrar a los medios, a los canales privados, porque necesita eso para llegarle a mucha gente con su versión sin que nadie se la filtre, porque en eso consiste la democracia, que haya medios de comunicación que de manera profesional y seria y pensando en el bien común dicen, no, esto es verdad, esto es mentira, mostrémosle a la gente. Pero si el gobernante directamente habla con la gente, ahí se empieza a romper un poquito el principio de la democracia. Luzma, es que justo quería decir algo de lo que mencionas de los medios de comunicación, porque en la locución del 7 de agosto el presidente empieza en hora prime de los medios de comunicación a las 7 de la noche y se extiende. Y en ese momento Caracol, por ejemplo, iba a presentar la encuesta Inbamer, que le había valido un jurgo de plata, y es plata que pierden. Les tocó transmitirlo en paralelo en Caracol Internacional. No solo la encuesta, yo creo que lo hizo adrede, y es una censura para no mostrar las marchas multitudinarias También. a favor de Uribe. Es decir, él se toma ese momento para que los noticieros no puedan mostrar que fue esta manifestación ciudadana en favor de Álvaro Uribe, que pues a Petro no le gusta nada, y como ya habíamos visto la locución 3 horas o 4 horas antes, y vuelve y la pone a las 7 de la noche para bloquear a los noticieros. Nico, sigue, que te habíamos interrumpido.
Dos datos adicionales para cerrar el tema de educación, si les parece. El tema de la infraestructura es realmente un tema que el presidente no ha reconocido que ha sido un fracaso bajo su administración. Nosotros encontramos a través de un derecho de petición que solo está completada una obra de infraestructura de 60 que prometió. Es decir, por eso es lo que usted explicaba, no se han creado nuevos cupos, pues porque no hay más sedes tampoco para poner a nuevos estudiantes, matricular nuevos estudiantes en estas sedes. Y el otro tema relevante tiene que ver con el tema de salud. En general, las críticas de los expertos, particularmente de una persona que me parece valiosa, su ecuanimidad en la opinión del tema de salud, que es Andrés Vecino, un doctor en salud pública, expresaba cómo el presidente elige venderle a la gente en la locución el vaso medio lleno de un vaso que está apenas con gotas en su recipiente. Es decir, el presidente se vanagloria de haber mejorado indicadores relacionados con la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, que es importante, por supuesto, de 2022 a 2025 ha mejorado parcialmente con cifras preliminares y una mejoría en la tasa de mortalidad de menores de 1 año. Pero todo lo demás, que la administración propia del sistema, el ataque constante de las EPS, la entrega de los medicamentos, todos los demás frentes están en rojo. Luego el presidente que dice que al ministro de Salud que se merece la Cruz de Boyacá y hay que premiarlo según el presidente y demás, lo vanagloria con argumentos que ya uno decanta y son pues irrisorios comparado con la complejidad propia del sistema. Y realmente, además, en ese Consejo de Ministros, qué cantidad de ataques a los medios de comunicación, era hasta casi cada chistoso. Cada día la cerraba con un ataque a los medios de comunicación. Era hasta chistoso, y es que decís que es que los hacendados dueños de los medios de comunicación, alcanzó a decir en algún punto, son los que quieren que ustedes crean. Él no soporta los medios de comunicación porque en su espíritu dictatorial él necesita que no exista filtro con la ciudadanía, los populistas, los dictadores, los Mussolinis, los Hitler, todos esos que movían masas, no les estorbaban los medios de comunicación, necesitan es gente que les haga propaganda. Entonces le fastidia tanto que ya cae en unos extremos de decir que los hacendados dueños de los medios de comunicación. Yo no creo, pues, que haya empresarios dueños de muchos medios de comunicación, pero hacendados, ninguno. Yo no que yo tenga conocimiento. Nico, ¿ibas a decir algo más? Sí, Luz María, un elemento más de análisis para concluir, para que la gente lo pueda reflexionar. Yo escuchando a Petro todos los días, pensé que el presidente iba a sacar pecho de unas cifras en otros sectores donde uno puede debatirlas, pero el gobierno podría decir, no, sí hemos ganado algo bajando el desempleo, atacando la pobreza extrema, en el tema de tierras que igual hay que analizarlo con matices, pero el presidente eligió decirle a la gente en el último año de su gobierno que sus dos banderas de campaña principales, que es la educación, la salud y lo social, según el gobierno van perfectamente bajo la óptica de ellos, y no es así. Si el presidente eligió esas banderas y van a gloriarse de esos frentes, pues el análisis en general macro de estos ya 3 años de gobierno es paupérrimo, porque si el presidente considera que eso es lo mejor que ha hecho, que es el tema de educación y salud, pues imagínese cómo están los demás sectores del país. Tratando tal vez de revertir esa situación, pero Qué pena, que además los escoge porque son cosas que le atañen a todo el país. Quizá donde hubiera escogido la restitución de tierras, que al parecer sí es una cosa que le ha funcionado al gobierno nacional. Habría que revisar las cifras. Exacto, que parece que les ha funcionado. Pues claro, eso no, la gente no está conectada con eso. La gente en las ciudades o en los pueblos cafeteros, por poner un ejemplo, no saben eso de qué se trata. No les sirve para su espíritu, para su discurso. Uh-huh. Pero simplemente para concluir, salió una encuesta y a mí me llamó mucho la atención que prácticamente está estancada la imagen del presidente Gustavo Petro en los últimos 2 años. Eso no ni sube ni baja. Como entre 35 y 37. Sí, la gente se asusta. 2 puntos, pero de 35 a 37. Claro, sube 2 puntos, pero es que el margen de error de la encuesta es 2.95. Entonces, prácticamente eso, técnicamente es un empate. Es decir, empate con lo que venía de atrás. Y me llama la atención, primero, porque con tanto escándalo, uno diría debería haber bajado, ¿cierto? O el gobierno dice, no, con todo lo que hemos hecho y con toda esta propaganda debíamos haber subido. Lo que yo siento es que
básicamente él permanece con su núcleo duro, con un núcleo duro inalterable hacia cualquier circunstancia. Es decir, claro. pero esto era para decir que pues es un círculo que le perdona todo, que le cree todo, que no hay problemas. Pero además, lo que sí se demostró es que a la gente la tiene muy aterrada el tema de orden público. Es decir, es la principal preocupación. La gente siente casi el 80%, es decir, más de los que son fieles a él creen que le entregó los territorios a las bandas criminales. Y eso es muy grave, porque es que en la medida en que un Estado, y a eso no se refirió él, a eso no se refirió en su balance, porque en la medida en que el Estado entrega el territorio y permite que las bandas criminales crezcan, pues se empieza a constituir un Estado fallido. Ya Además, había dicho, perdón Dani, ya había sí. dicho un dato fallido en una locución hace 15 días sobre que en más de la mitad de los municipios no habían homicidios y por eso era un territorio en paz. Pero quería referirme un poco a lo de la favorabilidad que ayer Martín Orozco en la explicación de la encuesta habla de una partición no solamente geográfica, sino también de opiniones con ese 35-37%, porque decía que la favorabilidad mayor seguían siendo las dos costas, la Caribe y la Pacífica, y que el otro porcentaje de la desfavorabilidad estaba más ubicado en las ciudades principales, que había una fragmentación del país, no solamente geográfica, sino también de ese núcleo duro frente a las opiniones del presidente. Y que versus esa imagen del 37% favorable está que el 64% de los colombianos piensan que el país va mal. Casi 65%, porque hay un detalle que no me parece a mí menor. La gente dice, pero ¿cómo con todos estos escándalos y esto tan llevado, cómo va a tener un 37% de popularidad? Más allá del tema ideológico que ya lo hemos planteado, Gustavo Petro, como publicamos esta semana en el periódico El Colombiano, ha repartido en rama a más de 1.000 juntas de acción comunal más de 1 billón de pesos. Es decir, usted le está repartiendo a los líderes de las comunidades, que son las juntas de acción comunal, les está dando plata en rama. Me van a decir que no es plata en rama, que es para hacer placahuellas, pero no pasan ni por SECOP, ni tienen condiciones ni tampoco, como dice la Procuraduría, hay unas que apenas van en el 5%. Entonces tampoco pareciera que las estuvieran ejecutando del todo. Me imagino que esas 1.000 juntas de acción comunal están supremamente agradecidas con el presidente Gustavo Petro y ellos son influenciadores locales en territorio. No se me haría raro que así como esa o la plata de la salud, los territorios saludables, hay 1 billón de pesos que no se sabe en dónde están, que los asignaron y no aparecen por ningún lado, lo han denunciado los congresistas, Katy Yubinao y otros congresistas han dicho, ¿en dónde está ese billón? A ver, ¿dónde está? Entonces no se sabe si de pronto están como metiéndole a las venas de los sectores más, liderazgos más populares, le están alimentando con una platica y eso lo sostiene. Luzma, y no solo con las juntas de acción comunal, también se ha creado como una parainstitucionalidad en los gremios de los agricultores. Entonces, por ejemplo, del comité de cafeteros o de los cacaoteros, y a través de ese zarpachón se están entregando subsidios a campesinos que van a esas mesas institucionales de la mora, la Mesa Nacional de la Yuca, y por medio de eso están entregando plata, como vos bien decís, en rama, para que supuestamente mejoren la producción, pero eso al parecer es por otro motivo. Entonces, ahí se conectan todas las cosas. ¿Por qué necesita Gustavo Petro permanentemente plata líquida? ¿Por qué no alcanza la plata para el presupuesto de la nación? ¿Será que la está repartiendo entre juntas de acción comunal, el tema de la salud, los cultivadores, los de las antenas de internet comunitarias, por todas esas cosas que él trató de construir, que es parte de un proyecto político a más largo plazo, pero evidentemente su popularidad todavía no le da para ir más allá de eso? Hay una frase en medio de este balance de los 3 años del presidente Gustavo Petro, recordé una frase de García Márquez que decía que en una semana en Colombia pasa de todo, pero que si uno se va 10 años, todo sigue igual. Pues en el gobierno de Gustavo Petro puede que pasen muchas cosas en 3 años, pero la realidad tristemente indica que muchas cosas siguen igual.
Igual o peor, diría yo. Pero buena frase, Nico, para recordar estos 3 años del presidente Gustavo Petro, que los invitamos a leer nuestro editorial que se llamaba 3 años de soledad, porque creemos que la principal característica de Gustavo Petro es que es un llanero solitario en el gobierno. Bueno, y hasta aquí nos trajo el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Todos sus comentarios, sus sugerencias son bienvenidos. Feria de Flores, todavía Desfiles queda... tiqueteros el Mucho domingo. trancón. Oiga, ¿cuál No, pero trancón? ¿cuál Ay, trancón, no, hombre? mire, la belleza de lo que hay expuesto en el Jardín Botánico vale la pena. Muy bello. Muy bello. Se Más de fajaron, 2.000 orquídeas. pero Luzma. además las figuras son Los espectaculares. montajes, claro. Sí. Y la programación en el Parque Arví también con los senderos tradicionales, de cultura, de mitos y leyendas. En fin, hay programas para todos lados. Para los que no quieran quedar en la ciudad como Daniel, puede coger el Metrocable e irse a la soledad del Parque Arví, al silencio del Parque Arví. Qué maravilla. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento desde el periódico El Colombiano de Medellín. Les hablamos Nicolás Rivera desde Bogotá, Daniel Rivera, Juan Diego Ortiz y Luz María Sierra.